Lidia, ¿qué pasa si alguien está de viaje? Bueno, si alguien está de viaje, si nadie en la vivienda, lo mismo que decíamos del caso de hoy, investigar. Si una persona está de viaje o está en misión de paz por motivos de trabajo o estudiando, se indaga por el periodo. Nosotros decimos residencia habitual, la residencia que supere los 12 meses. Si esa persona va a estar ausente más de 12 meses, ya no lo contamos. O pero, hace por ejemplo, más de 12 si tenés meses. un hijo que está viajando por arquitectura o ciencias económicas. 9 meses de viaje. Ese sí lo contamos porque no supera los 12 meses. Está de viaje, pero lo contamos como residente habitual. Si supera los 12 meses, ya no lo contamos. Bien. ¿Qué pasa con los comercios? Por los horarios, porque también porque el censo decías, de locales. Ahí va, exactamente. Sí, eso en la recorrida del censista, sobre todo hay zonas más, otras menos, de que va a tener que adaptarse a los horarios. También importante que la población sepa que esa información nos sirve a nosotros para luego ampliar o profundizar el registro de empresas que tenemos para encuestas de tipo económico, y por la duda que presentaba una persona de las que escribió, que el número de RUT se pregunta. Si la persona lo sabe, lo declara. Si no lo sabe, tampoco ahí vamos a tener ningún problema. Es decir, es para hacer el apareamiento luego de bases, pero nosotros no estamos ni para denunciar situaciones. También nos han preguntado si llegan a una casa y es venta de pasta base, pregunta la gente, o la persona se dedica a alguna actividad. Nosotros vamos, en ese caso la persona declarará a cuenta propia. Nosotros levantamos información general y que no va a lo específico, ¿verdad? No es información que sirva para las empleadas domésticas, ¿dónde las censan? ¿En la casa de la patrona o en la casa de ella? En la casa de Eso ella. depende de dónde reside. Si reside habitualmente en su casa y trabaja en otro lugar, es en su casa. Si vive en la casa donde trabaja, su residencia habitual es allí. Y es importante la aclaración como dato de aclarar si sos propietario o sos inquilino. Sí, eso es importante para luego la información de vivienda, el tipo de relación que se tiene que esa vivienda, el hogar, si es usufructuario. ¿Ha habido algún cambio? Porque nosotros tenemos grabado en la cabeza de que somos 3 millones, pero ¿cuántos somos realmente? Y bueno, nosotros en el año 96 las cifras daban 3.160.000 y pico. Nosotros en el 2004 hicimos un conteo de población y daba 3.200.000. Digo, no ha cambiado mucho el tamaño de la población. Crecemos, pero muy lentamente. Muy lentamente y muy Ahora poco. El censo nos va a dar la última cifra, pero tiene un crecimiento lento. Tenemos una población muy envejecida también. Es así, tal cual. ¿Importa el hecho de que vivan extranjeros? ¿Qué preguntas se les hace a los extranjeros que viven en Uruguay? Sí, los extranjeros que residen habitualmente aquí, el censo es el mismo, porque son residentes habituales. Lo que sí ya nos pasó en el piloto, que eso tenemos que aplicar estrategias especiales, es con el tema del idioma. A veces llegamos a alguna vivienda que alemanes, a veces coreanos, japoneses, a veces tenemos que ver la estrategia mejor, de ahí tiene que ir alguien calificado que pueda llevar a cabo la entrevista, ¿no? Pero son residentes habituales de censo. ¿Qué pasa si te mienten? Bueno. Es decir, yo me olvido de declarar la estancia en La Valleja. Claro, igual eso nosotros no lo preguntamos, digo, no, las propiedades que tenga. Pero por ejemplo, si mintieran en la edad, por poner un... Yo dije, Puli va a mentir la edad. Yo estoy seguro yo tengo 61 años, voy para 62. Claro, nosotros apelamos a que la información que obtenemos del informante es veraz, ¿verdad? Tenemos varios controles, en este caso de la edad también incorporamos, porque antes se preguntaba solo años cumplidos, ahora tenemos el control de fecha de nacimiento. Seguro. Y ya la máquina se la cuenta por si hay alguna diferencia, ya se puede verificar. Pero nosotros apelamos que la información que nos están dando es veraz, ¿verdad? Después va la encuesta de calidad y cobertura, que hace una muestra de preguntas y bueno, después se coteja respuesta con respuesta, no de todas las preguntas, pero sí de una muestra, para también validar un poco la información que se brindó. ¿Pregunta sobre religión? No incluye. Hubo una propuesta, nosotros en el año 2009 se hizo una consulta abierta a usuarios, que bueno, tanto la academia como distintos organismos e instituciones, a través del sitio web, tuvieron la oportunidad de solicitar temas para sugerir preguntas, pero siempre fundamentadas, cómo se usó la información, para qué era útil levantarla. Y bueno, uno de los módulos fue la religión, pero finalmente después de varias evaluaciones se decidió no incorporarla. Uno de los motivos principales fue que la pregunta de religión se incorporó en la encuesta de hogares en el año 2006 y estuvo hasta el año 2009. Y no tenemos conocimiento de que esa información se haya explotado, se hayan hecho informes. Entonces, ¿para qué haya sido útil para algo? Entonces, ¿para qué incorpora una pregunta que lleva más tiempo, que luego qué utilidad se le va a dar, quién va a ser el usuario que la use? Entonces, un censo
es costoso, entonces tenemos que ver bien qué información. Hay una pregunta de una persona que habla sobre la declaración de su condición sexual. Si es gay, si declara que es gay, no es necesario. No está esa pregunta. No está hubo también una elección sexual. Una sugerencia de incluir orientación sexual, pero no, en este censo, veremos en el que viene, no se incorpora. Perfecto. ¿Cuánto cuesta esto al Estado? Bueno, el presupuesto de este censo es de $10 millones. Sí, nos hubiera salido más caro si tuviéramos que haber comprado los aparatitos. Pero también hay que tener en cuenta que si lo hubiéramos hecho en papel, porque a veces que el papel es más barato después, todo el personal que hay que contratar para digitar toda esa información, el tiempo que lleva. También cuando un censo se hacía en un día, que parecía más barato, pero era paralizar el país un día. Y todas las personas que trabajaban, eran alrededor de 80.000 personas. Y además de que esos empleados públicos cobraban su sueldo, y además todos los días que luego tenían de licencia, que también eso tiene que contabilizarse si se compara, ¿no? En el medio rural, el censista es un vecino, dice el teléfono 347. Y darle datos personales a quien conocemos no nos gusta. Sí, nosotros en el área rural aquí apelamos a un conocedor de la zona, no sé tanto si tan vecino, siempre pero es un conocedor. Vecino. Siempre. En realidad siempre va a ser un vecino, porque va a ser alguien de tu barrio, de tu zona, de la mía, de la tuya, todos, ¿no? Es la idea. Y además en los medios rurales, toda la historia de los censos, con quién se ha manejado, con personal policial y con personal de los maestros rurales. Eso es tradicional y eso sigue así, porque en el medio rural, ¿quién va a ir a censar? ¿Quién sabe quién vive allá dónde y cómo llegar? ¿Y cuáles son los horarios donde encuentro a la persona? Porque no es acá tan fácil como que hago la vuelta a la manzana, golpeo y si no estoy, vengo mañana. En las áreas rurales las distancias son más grandes, no es que puedo ir muchas veces, tengo que tener conocimiento de la zona que tengo que censar, entonces es imprescindible que sea un conocedor de esa zona. ¿Qué pasa con los asentamientos? Los asentamientos también se censan. También personal, nosotros en el piloto hicimos el relevamiento de un asentamiento y siempre íbamos con un referente, ¿verdad? Que siempre hay un asistente social trabajando, siempre buscar un apoyo, ¿verdad? Alguien que conozca la zona para no dejar al censista que se sienta tan solo. Y además no es lo mismo ir con alguien que conoce la realidad y que puede acompañar al censista a hacer la recorrida, pero se censan igualmente. Hoy dijiste al pasar que cuando dijimos se censan todos los locales, por lo de la temporalidad de la gente, etcétera, etcétera, nombraste al pasar cárceles. Sí. ¿Cómo va a ser ese tema? Bueno, con las cárceles es un operativo especial, no es que va el censista y va a censar a cada uno, sino que a través de registros administrativos, nosotros hablamos con el Ministerio del Interior, hablamos con el Ministerio de Defensa, también hablamos con el MIDES, porque también tenemos que censar a las personas en situación de calle. Exacto. Todas esas poblaciones especiales nosotros nos regimos, el tema de las cárceles, o hospitales o centros de salud, nosotros nos regimos por registros administrativos más que nada, y se levanta información básica, ¿no? Tenemos que saber sexo, edad y nivel educativo y alguna otra variable más. No es posible la entrevista personal de toda la información. Y además hay censos específicos de cárceles, que últimamente hay uno bastante actualizado. Y también con el MIDES por el tema de los refugios y las personas en situación de calle, que es lo que estamos trabajando ahora, definiendo la estrategia y metodología, porque nosotros tenemos que contar a todos. Vamos a volver sobre la pregunta. Me tocan el timbre, vestido de beige con el gorro azul. Y además y la identificación. Y el aparatito. Pero si yo sigo desconfiando, entonces le pido la identificación y llamo al 0800 1520 y desde los celulares asterisco 1520 y leo a la persona que me atiende el nombre y la cédula y me informan si es el censista o no. En el horario del censo, que es de 8 a 20. Y no es necesario que el censista ingrese al domicilio. Siempre es más cómodo por el trabajo, ¿no? Porque seguro puede ser en la puerta. Puede ser en la puerta, no hay problema. No desde un edificio que el censista no tenga portero. Por portero no, por favor. Pero tampoco es necesario que ingrese al domicilio. Sí, es mejor porque es más cómodo para una persona que tiene que hacer muchos domicilios, siempre es más cómodo pasar. Pero bueno, no es necesario que ingrese al domicilio. ¿Cuándo termina el censo? Nosotros prevemos 30 días de relevamiento del 1 al 30 de septiembre. Es decir, que antes del 1 de septiembre no puede venir nadie a mi casa. No. Y después del 30 tampoco. Solamente salvo que haya algún retraso. Por eso, no, sí, claro. y ahora te pueden ir no, porque venían haciendo la encuesta de hogares. La encuesta de hogares es independiente, pero del censo sí. Antes del 1 de septiembre el no. Censo antes tenemos previsto que culmine el 30. Si es
que se retrasa por algún motivo, nosotros sí vamos a mantener al tanto a la población de hasta cuándo los censistas están en campo. Pero sí la población tiene que saber que está el personal de la encuesta de cobertura, que el trabajo de ella es barrer luego lo que el censo, donde el censo ya pasó. ¿Qué es eso? ¿Qué es una especie de segundo censo? Claro, es una encuesta que evalúa la calidad del censo. O sea que me pueden tocar de nuevo una segunda vez el timbre para preguntarme si ya me censaron y alguna de las preguntas, porque la encuesta de evaluación hace una muestra del cuestionario censal y verifica si tiene que encontrar al informante que informó para el censo. Ahí sí es importante la persona que contestó. O sea que puede haber dos instancias, dos visitas. Sí. Y además, si le cae la encuesta de hogares, puede haber tres. ¿Y dan comprobante de que pasó el censo? No se da comprobante. No se da. Y entonces, si no me censan, bueno, en ese caso por sí. algún motivo que ajeno a mí, yo estuve o... Sí, en ese caso donde si no recibió ninguna aviso de visita ni nada, y ve que el censista anduvo en su cuadra, nosotros también decimos, bueno, que llame al 0800 y diga, aquí pasó el censista y yo no tengo ni nota de aviso. En esos casos que lo notifique, pero también la población tiene que considerar que es un mes de relevamiento, o sea, tiene que tener paciencia. No todo el mundo va a ir el 1 de septiembre ni en la primera semana. ¿Cuándo voy a saber los datos del censo? Bueno, los datos preliminares, por lo que decíamos hoy de las ventajas que tienen los dispositivos, van a estar a diciembre de este año. Los básicos, los tabulados básicos. ¿Cuáles son esos tabulados básicos? Son el número de vivienda por categoría, el número de hogares, la población por sexo y edad, la información básica. Luego, lo que es ya informes específicos sobre migración, sobre vivienda, sobre el nivel de confort de los hogares, sobre población, estas preguntas nuevas, se hará un análisis, informes temáticos y específicos ya el primer semestre del 2012. Y esa información siempre está colgada en la página del INE. Sí, la información. ¿Qué es el INE? Porque preguntan. Es el Instituto Nacional de Estadística. ¿Y ese está creado desde cuándo? Bueno, antes de como INE, no desde la década del 90, pero antes era la Dirección General de Estadística y Censo ya de por el año 50 o 60, no estoy muy segura, pero ya hace muchos años. ¿Y es un ente autónomo? Depende de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República. Sí, pero que justo es decirlo, goza de mucho prestigio en el Uruguay. Sí, por la seriedad. El INE argentino es el monumento a la corrupción y a los datos mentirosos.